Ustedes, bienvenidos a este su primer programa de Historia del Futuro. Regresamos hoy a las pantallas de Asomavisión. En un momento no muy fácil para el pueblo de Israel. La situación que se está viviendo en Oriente Medio amerita un programa especial. Para ello invito a mi hermano y amigo, el pastor Arturo Norero. David, qué gusto estar contigo en este programa y también saludar a todos los hermanos en todo el mundo. Y qué bueno y felicitaciones, David, porque tu programa, que es de gran bendición, ahora está nuevamente al aire para llevar ese mensaje y para que la iglesia se despierte y estemos preparados y en santidad, porque en este año que empieza, ha empezado ya en estos días, hermanos míos, puede ser que este año sea el año en que nos vayamos a casa, David Diamond. Es que el arrebatamiento de la iglesia está a un paso y la situación de Israel es clara y textual. Amigos televidentes, Israel es el reloj de Dios y el reloj de la iglesia. Así es. Lo que pasa en Israel afecta directamente a la iglesia, pero ¿cuál es la posición que se debe tomar en semejante conflicto, Arturo? Lo que está pasando en el mundo, la televisión muestra a un Israel asesino, despiadado, destructor. ¿Qué es lo que está pasando, pues? Pues justamente eso es lo que vamos a analizar ahora y cuál debe ser la posición ahora como pueblo de Dios frente a la nación escogida, que es la nación de Israel. Y vamos a ver a la luz de la Biblia, brevemente, si Israel es o no es el pueblo escogido de Dios. Porque hay muchos que enseñan que eso fue en el Antiguo Testamento y que ahora somos nosotros la iglesia y que ya el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Vamos a la luz de la Biblia. Sin embargo, tú topaste un tema muy crucial. Preocupante. Y estamos viendo de verdad que en el Medio Oriente hay una gran guerra y hemos visto cómo Israel ha tenido que defenderse ante los ataques de este grupo musulmán Hamas. Y David, tú dijiste una gran verdad. Desgraciadamente lo que vemos en los medios televisivos, radiales o de periódicos es que Israel es el malo de la película, que Israel es el genocida, que Israel es el asesino de niños, de inocentes, que Israel es el que ha provocado la destrucción. Y parecería ser, David, que el mundo en la actualidad odia a Israel. El antisemitismo se ha levantado como un turbión, como en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Arturo, a mí me recuerda mucho la época de la cual me hablaron mis padres y mis antepasados, cómo el mundo se levantó contra el pueblo judío en Europa y después apareció Hitler para despedazar a 6 millones de judíos. Así es. Mire, Arturo, la Biblia advierte que en este tiempo todas las naciones del mundo se van a unir contra Israel y eso está pasando. Los medios de comunicación están haciendo un lavado cerebral a la humanidad, tirándola en contra de Israel, sin que estos periodistas alguna vez hayan leído una Biblia y hayan entendido qué es lo que está pasando aquí adentro. Tú no puedes, Arturo, en el conflicto en el Oriente Medio, separar política de religión. Es imposible. La historia de Israel es eminente, una historia religiosa y teocrática. Dios es el centro de la fe, y más aún para un mundo musulmán donde morir matando creen que los lleva al cielo. Así es. Morir matando a otros te lleva al cielo. ¿Te parece fe? Por supuesto que no, y eso no enseña la Biblia, y ese no es el Dios de Israel. Exacto. Mira, quiero ver Zacarías 14, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Se vienen conflictos terribles para Israel. Pero mira lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 2. Y este es el detalle clave. Arturo, mira. He aquí que yo pongo a Jerusalén por una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, contra Israel. No los llama Palestina, y eso lo vamos a ver en un próximo programa. Palestina no existe. Se llama Judá o Israel. Así es como la Biblia lo llama. Dice, yo pondré a los pueblos de alrededor contra Judá. Mira, el mundo árabe se ha levantado una vez más contra Israel, los pueblos de alrededor. Y mira lo que viene en el versículo siguiente, en el 12:3 de Zacarías. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. ¿Quiénes son todos los pueblos? Las Naciones Unidas. Mire, ni el mundo árabe ni las Naciones Unidas logra solucionar el tema de Jerusalén. Y dice que todos los que la cargaran a Jerusalén serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Es cierto, ser judío, Arturo, tiene una ventaja y a la vez una desgracia. Yo no sé qué pesa más acá. Los judíos conocemos nuestra historia de antemano y Dios nos advierte que todas las naciones se van a levantar contra Israel en este tiempo. Pero algo increíble, David, y de pronto tú en este programa, que ha sido de gran bendición y que justamente hacemos este programa especial para dar nuestro respaldo incondicional a Israel, no por ser ciegos, sino porque es la verdad. Y quiero que ustedes vean esta verdad, hermanos míos.
Lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 83, versículos 4 al 8. Escucha bien, y de pronto tú puedes decir cuáles son estos pueblos en la actualidad que se han levantado y se están levantando contra Israel. Te ruego desde el verso 1, por favor. Desde el 1, con mucho gusto. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos. ¿Enemigos de quién? De Dios. De Dios. Siga leyendo. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Los árabes, Moab y los agarenos, Jordania, Líbano. Jebal, Amón y Amalek, y los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Si tú analizas el contexto de este Salmo 83, parece un periódico de hoy. Así es. Mira, por eso este programa se llama Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Amén. Este Salmo 83 es el periódico y el noticiero de todos los días. El mundo islámico radical, porque no todo musulmán piensa así felizmente, con grupos terroristas como Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah, o por ejemplo el presidente iraní, ¿qué han dicho? Hay que hacer desaparecer a Israel del mapa. No es el Salmo 83. Ahí dice claramente. Sin embargo, David, en la actualidad hay muchos que enseñan que Israel ya no es el pueblo escogido de Dios y que Dios ha desechado a su pueblo para hacerse otro pueblo. Y quiero que veamos a la luz del Nuevo Testamento, a escuchar a un maestro israelita hablar sobre esto. Era el apóstol Pablo. Y podemos ver en el libro de Romanos capítulo 11, todo el capítulo que habla justamente del remanente de Israel, la restauración de Israel. ¿Cómo empieza el 11:1 con esta declaración? Tremendo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Cómo? En ninguna. En ninguna manera. Es que jamás podrá Dios rechazar a los que son sus hijos, jamás. Eso es lo bello de crear y de creer en este Dios fiel, en nuestro bello Dios que es fiel. Por eso es que la posición de un cristiano, David, un cristiano evangélico bíblico, va a temer levantar su voz contra el pueblo escogido de Dios. Y escúcheme bien, pueblo evangélico, al menos a mí siempre me ha gustado hablar a título personal, lo que yo creo, lo que yo defiendo y en qué me paro. Hay una advertencia bien clara en la palabra de Dios, hermanos míos, sobre los que se atrevan a maldecir al pueblo de Israel. Si usted ve, mis amados hermanos, desde el principio, cuando Dios llama a Abraham, usted dése cuenta lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como cristiano evangélico, hermanos míos, no por ser ciego, porque si Israel estuviera equivocado, con mucho amor y temor y temblor delante de Dios, tendría que así decirlo. Sin embargo, Israel es la víctima y está haciendo parecerse como que es el destructor, como es el malévolo, el maquiavélico del Medio Oriente, como que es el usurpador de la fe, David. Yo tengo un ejemplo claro para esto. Este programa lo están viendo en Colombia también y en el Ecuador. Voy a tomar este ejemplo, qué pena. Arturo, esta es tu bandera. Así es. Ecuatoriano. Así es. Tú amas tu tierra. Con todo mi corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría, amigos ecuatorianos, si este momento las FARC, el grupo terrorista más violento de Colombia, conocido, empieza a tirar misiles desde Ipiales, en la frontera de Colombia con Ecuador, y empieza a mandar misiles 24 horas al día, 300 misiles en una semana, contra Tulcán, la ciudad más cercana del Ecuador a Colombia? Empieza a matar gente. El presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, manda una carta al presidente colombiano en ejercicio, Álvaro Uribe Vélez, y le dice: señor presidente, un grupo terrorista de su nación bombardea de noche y de día a mi gente y está matando ciudadanos ecuatorianos. Haga algo. Ocurre que, por decirle el presidente Uribe, no hace nada. Usted, como ecuatoriano, cristiano evangélico, tiene a su familia también en Tulcán, son sus paisanos, es su sangre. ¿Qué le pediría usted al presidente ecuatoriano? Conociendo a mi presidente y sabiendo el celo que él tiene por mi país,
hará exactamente lo que está haciendo Israel: defender su territorio, defender a su gente y justamente contraatacando a aquellos que están matando a gente inocente, David. Y es lo que le pediría a mi presidente, que defienda el territorio ecuatoriano y defienda a los ecuatorianos que están siendo víctimas de grupos terroristas y que ellos son los inocentes. Y ojo, que los terroristas musulmanes, a diferencia de los otros grupos terroristas, creen que morir matando los salvará. Así es. En este programa, Arturo, lo vamos a ver más adelante, niños de 8 años, preparados por Hamas, están dispuestos a matar, están armados con explosivos en su cuerpo. Pero, Arturo, hay un punto que a mí parece claro y contundente. Tú leíste Romanos capítulo 11, pero Jesucristo dijo: la salvación viene ¿de dónde, Arturo? ¿Por qué un evangélico debe respetar a Israel? ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es judío. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, hace esta enseñanza el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la paz justamente del pueblo israelí. Y nosotros como cristianos evangélicos tenemos que estar a favor del débil, que es en este caso Israel, y que ahora está defendiéndose justamente contra la agresión y la cobardía de los terroristas, David. Y la cobardía, porque ellos se esconden en colegios y desde los hospitales empiezan a lanzar misiles. Mira, ellos utilizan a su propia gente lanzando misiles desde los hospitales. Ahora, mira, Arturo, yo quiero que se entienda esto. Romanos capítulo 11, verso 28, dice la Biblia: así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos, están enfrentados con Dios por causa de ustedes. Es cierto, la mayoría de los judíos no acepta que Yeshua es el Mesías. Ok, pero ese es un problema entre Dios y nosotros. Ahora mire, ¿qué más dice la Escritura? Pero en cuanto a la elección, mira, Arturo, léelo tú. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué tal? Así es irrevocable el llamado de Dios para Israel. Ahora, la pregunta, Arturo, es: ¿será que Israel algún día desaparecerá? ¿Será que los enemigos de Israel se impondrán? Mira, Arturo, yo voy a alargarme un momentito en este programa de televisión, me parece importante. Arturo, tú eres un gentil nacido de nuevo que amas al Dios de Israel. Así es. ¿Tú aplicarías en tu vida lo que dijo Ruth? ¿Te acuerdas lo que dijo Ruth? Claro que sí. Ruth la moabita le dijo a Noemí, la judía, y esto podemos verlo en la palabra de Dios, si me puedes acompañar rápidamente. Ruth capítulo 1 versículo 16 dice, la gentil dice, la gentil, la no judía, somos nosotros los que no somos judíos. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es decir, que una persona cristiana evangélica bíblica, que lee la Biblia y asiste a una iglesia evangélica y que ama a Jesús, el judío Jesús, el rey de los judíos, el hijo del Dios de Israel, debe tomar la misma posición y el ejemplo del Ruth. Así es. Amar a Israel. Mire, Arturo, hay que entender una cosa: en el tiempo final, dice la Biblia que 10 hombres, léelo Zacarías 8:23, Arturo, por favor. Yo quiero que tengas la amabilidad de leerlo. Y quiero resaltar el valor y el respeto de un hombre que, sin ser judío, ama al pueblo de Israel. Muchas veces en la iglesia evangélica, yo como judío he tenido que escuchar una frase que dice esto: amamos a Israel, amamos a Israel. Pues bien, ahora queremos hechos. Oren por nosotros. Amén. Necesitamos la oración del pueblo evangélico a favor de la nación de Israel. Zacarías 8:23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Arturo, y es la única manera que el pueblo de Israel ha subsistido durante tanto tiempo, por el Dios todopoderoso que tiene Israel, que ha sido fiel con su pueblo, que lo ha amado y que lo respalda. Justamente Israel, siendo una nación tan pequeña, tiene un Dios tan grande, soberano y fiel. Arturo, yo tengo un punto ya parte de final en esta introducción al programa que va a venir a continuación. Arturo, si Dios rechaza a Israel, tú como gentil tendrías que estar preocupado de algo. ¿Qué seguridad tienes que Dios a ti también te deje fuera del camino? Por supuesto. Si Dios no es capaz de ser fiel con Abraham, Isaac y Jacob,
y la Toda nación su de Israel, descendencia, así es. ¿qué garantía tiene el gentil que Dios sea con él? Bien. Pero hermano, es que el pueblo de Israel no acepta a Yeshua como Mesías. Un momentito, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, dice la Biblia, porque Él no puede negarse a sí mismo. Justamente eso es lo que quería leer en estos momentos antes de terminar, David, esta parte preciosa de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos amados, muchos han dicho de que Israel desaparecerá, que los enemigos de Israel se van a multiplicar para hacer desaparecer al pueblo judío. Si Israel desaparece, la Biblia queda como una mentira. Dios incapaz de cumplir y hacer cumplir su palabra, imagínate. Si hay una prueba clara de la fidelidad de Dios, es la subsistencia del pueblo judío en medio de tanto conflicto. Es más, Jeremías 31 dice lo siguiente, verso 35. Así ha dicho Adonai el Señor, que da el sol para luz de día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel desaparecerá para no ser nación delante de mí eternamente. Mira, es más fácil que el sol deje de brillar de día y la luna de noche, o más claro, es más fácil, Arturo, bajar a pedradas el sol, hacer desaparecer a Israel, porque Dios se encargará que Israel subsista. Y aunque mi pueblo se encuentre en un momento de dolor, sé una cosa, Arturo: Israel tiene un amigo, Dios, y tiene un aliado, aquellos cristianos que leen la Biblia y que aman al Dios de Israel y reconocen que un judío murió para salvarles. Amén que sí. Y por eso nosotros tenemos que en este momento clamar a Dios para que Él, y solamente Él, con su soberanía y poder, haga brillar su amor y fidelidad en el pueblo de Israel y en nosotros, sus hijos, que les amamos y de verdad respaldamos a nuestros hermanos judíos. Esto es una señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Les invito a ver, por favor, el programa que a continuación de este viene inmediatamente, por favor, y no se desprendan de su pantalla hasta el final del mismo, porque ustedes verán imágenes nunca antes vistas en el Ecuador. Muchas gracias, Arturo, por amar a Israel. Amén, con y así todo mi sean, corazón. y ojalá que todos los evangélicos y pastores hagan lo mismo, llamar a una oración a favor de Israel. Si leen la Biblia, tendrán esta misma actitud. Gracias, Arturo. Shalom. Ustedes, bienvenidos a este su primer programa de Historia del Futuro. Regresamos hoy a las pantallas de Asomavisión, en un momento no muy fácil para el pueblo de Israel. La situación que se está viviendo en Oriente Medio amerita un programa especial. Para ello invito a mi hermano y amigo, el pastor Arturo Norero. David, qué gusto estar contigo en este programa y también saludar a todos los hermanos en todo el mundo. Y qué bueno, y felicitaciones, David, porque tu programa, que es de gran bendición, ahora está nuevamente al aire para llevar ese mensaje. No, despiadado, destructor. ¿Qué es lo que está pasando, pues? Pues justamente eso es lo que vamos a analizar ahora, y cuál debe ser la posición ahora como pueblo de Dios frente a la nación escogida, que es la nación de Israel. Y vamos a ver a la luz de la Biblia, brevemente, si Israel es o no es el pueblo escogido de Dios. Porque hay muchos que enseñan que eso fue en el Antiguo Testamento y que ahora somos nosotros la iglesia, y que ya el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Vamos a la luz de la Biblia. Sin embargo, tú topaste un tema muy crucial. Preocupante. Y estamos viendo de verdad que en el Medio Oriente hay una gran guerra, y hemos visto cómo Israel ha tenido que defenderse ante los ataques de este grupo musulmán Hamas. Y David, tú dijiste es una gran verdad. Desgraciadamente lo que vemos en los medios televisivos, radiales o de periódicos es que Israel es el malo de la película, que Israel es el genocida, que Israel es el asesino de niños, de inocentes, que Israel es el que ha provocado la desgracia. Y para que la iglesia se despierte y estemos preparados y en santidad, porque en este año que ha empezado ya en estos días, hermanos míos, puede ser que este año sea el año en que nos vayamos a casa, David Diamond. Es que el arrebatamiento de la iglesia está a un paso, y la situación de Israel es clara y textual. Amigos televidentes, Israel es el reloj de Dios y el reloj de la iglesia. Así es. Lo que pasa en Israel afecta directamente a la iglesia, pero ¿cuál es la posición que se debe tomar en semejante conflicto, Arturo? Lo que está pasando en el mundo, la televisión muestra a un Israel asesino. Instrucción. Y parecería ser, David, que el mundo en la actualidad odia a Israel. El antisemitismo se ha levantado como un turbión, como en la época previa
a la Segunda Guerra Mundial. Arturo, a mí me recuerda mucho la época de la cual me hablaron mis padres y mis antepasados, cómo el mundo se levantó contra el pueblo judío en Europa y después apareció Hitler para despedazar a 6 millones de judíos. Así es. Mire, Arturo, la Biblia advierte que en este tiempo todas las naciones del mundo se van a unir contra Israel, y eso está pasando. Los medios de comunicación están haciendo un lavado cerebral a la humanidad, tirándola en contra de Israel, sin que estos periodistas